Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Qué bien me lo voy a pasar este verano con este culebrón, Ayer hice un vídeo hablando de Julián Álvarez, hablando de lo de Anthony Gordon, nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. Y me reía un poco, ¿no? Porque cómo era el Barcelona y sus esbirros capaces, ¿no? De vendernos constantemente que el fichaje de Julián era prácticamente un hecho. De hecho, J. Jordi se reía, ¿no? Mucho cuando se hablaba de un intermediario llamado Juanma no sé qué. Y Juanma López, creo que se llamaba. Y, bueno, decía que era determinante, ¿no? Que era ya, bueno, estaba listo de papeles el fichaje. Y yo me reía, ¿no? Pero después, a las pocas horas, salieron informaciones de que el Barcelona estaba planteándose pagar o hacer una oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez. Un poco raro, ¿no? Porque las informaciones que habían salido es que el Barcelona estaba, bueno, dispuesto hasta llegar a 100 millones de euros por un delantero, y que después se centrarían en reforzar ciertas zonas del campo, ya sea a bajo coste, ya sea con jugadores que terminaran contrato, como Bernardo Silva, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hasta aquí todo normal. Incluso leí algún comentario que decía que qué mal ha envejecido el vídeo, ¿no? Chicos, parece mentira que no conozcáis al Fútbol Club Barcelona. Parece mentira. Se han gastado 80 millones, prácticamente, redondeando, por Anthony Gordon, que es delantero. Puede jugar en varios frentes del ataque, pero es atacante. ¿Entendéis? 100 millones... Yo me pregunto algo. ¿De dónde saca el Barcelona el dinero? ¿De dónde lo saca? No han vendido a nadie. Llevan sin vender a nadie. Realmente, por pasta. Desde hace años. ¿De dónde saca el dinero esta gente? Más con la deuda que tienen, que no te engañen, El Barcelona no ha salvado su deuda. Un poco raro, ¿no? Mi teoría es que lleva dando la matraca desde hace muchísimos meses. Han visto que no van a poder llegar. Han enviado a sus esbirros, como Fabrizio Romano, que es un esbirro del Barcelona, y dio la noticia, ¿no? De, oye, el Barcelona hará una oferta de 100 millones de euros, para que después, si no se hace el fichaje, Laporta pueda salir, hacer gala de su populismo y decir, lo intentamos, pero el Atlético de Madrid se enrocó. Y el Atlético de Madrid ha salido hablando. Un artículo del diario AS, alguien que tiene información del Atlético de Madrid, ha dicho lo siguiente y lo ha trasladado una cuenta, un insider del Atlético de Madrid, ¿vale? Repito, esta noticia está en el diario AS, pero tampoco voy a indagar demasiado, ¿no? Última hora, el Atlético de Madrid responde al Fútbol Club Barcelona en el caso Julián Álvarez. Julián no está en venta. Es lo que dice el Atlético de Madrid. Yo creo que muy posiblemente termine saliendo. Yo creo que Julián quiere salir del Atlético de Madrid si llega una oferta de un club mayor al del Atlético. Es decir, un Arsenal, un PSG, que son los dos que más están pujando. Incluso un Barcelona, si llegara esa oferta de 120 millones de euros que quiere el Atlético de Madrid. El caso es que el Barcelona tiene lo siguiente. El Barcelona es rival directo del Atlético de Madrid en la Liga, en competiciones nacionales, inclusive en la Champions, porque el Atlético de Madrid, hay que recordar que eliminó al Barcelona en cuartos de final de la Champions. Venderle a Julián Álvarez sería reforzar al Fútbol Club Barcelona. Siempre han ido de la mano para todo, estos dos. Pero últimamente hay como reticencias, ¿no? Hay un poco de malestar entre los dos clubes. Y yo creo que el Atlético de Madrid va a hacer todo lo posible para que Julián no vaya al Barcelona. Lo mismo harían, Lo mismo o más harían si fuera el Real Madrid. El club no ha recibido ninguna oferta por el futbolista, ni ha existido ninguna reunión. Esto dice el Atlético de Madrid. Ayer salió la noticia diciendo que el Barcelona había hecho una oferta por valor de 100 millones de euros con, bueno, incluido variables y demás, por Julián Álvarez. Y te sale el Atlético de Madrid diciendo que es mentira. Que no ha habido ninguna reunión, desmintiendo la información que vimos ayer que dio J. Jordi, José Álvarez y tal, que a lo mejor sí que estaban reunidos, pero no por Julián Álvarez,
Quizá por eso Juanma López no quiso hablar de Julián Álvarez cuando José Álvarez, joder, que de Álvarez, ¿no? Le preguntaba por Julián. El club no ha recibido ninguna oferta por el futbolista ni ha existido ninguna reunión. Tajantes aquí, ¿eh? Estamos hartos, esto dice el Atlético de Madrid, ¿eh? Y no paro de acordarme del Athletic Club. Estamos hartos de meses y meses de mentiras, medias verdades o invención de noticias como compras de casas en Barcelona. José Álvarez salió diciendo, José Álvarez o J. Jordi o los dos, también en otros medios de comunicación que he podido ver en mi timeline en X, de que Julián llevaba meses buscando casa en Barcelona. Porque estaba todo hecho, eso es una falta de respeto. Y sale el Atlético de Madrid diciendo, estamos hartos de meses y meses de mentiras o invención de noticias como compras de casas en Barcelona. Es una actitud de equipo pequeño. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues ahí está la noticia, ahí está la respuesta del Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona sobre todo este caso, sobre el caso Julián Álvarez. Es lamentable que cada verano tenga que salir un club, sobre todo de la Liga Española, ¿no? Ya lo vimos en estos 2 últimos años con el Athletic Club, la matraca que dieron durante meses con el caso Nico Williams, inclusive viendo, ¿no?, a J. Jordi llegando con el famoso sombrero este, ¿no?, vasco, y hablando en vasco, ¿no? En fin, algo totalmente lamentable. O sea, siento que tengáis o que tuvierais que pasar por ese trago, sinceramente, amigos vascos, bilbaínos y gente del Athletic Club en general. Al año siguiente lo mismo, con otros clubes lo mismo, el Bayern de Múnich se la tiene jurada. Le pasó, ¿no?, ya varias veces, inclusive con Kimmich, que también decían que Kimmich estaba hecho y no sé qué historia. Bueno, más de una vez el Bayern de Múnich le salió contestando, hace poco también le contestaron. Y esto es lo que dice el Atlético de Madrid. Me causa bastante gracia, sinceramente os lo digo, ¿eh? Bastante gracia. Y con lo de informaciones y demás, se refieren a todos los esbirros y lacayos, ¿no?, que envía el Barcelona en los medios de comunicación para vender humo una vez más. Una vez más, humo. Pero bueno, vamos con las cosas, porque, claro, imagínate que esta oferta es verdad y que simplemente el Atlético de Madrid ha contestado diciendo que no, o lo que sea, ¿no? Vamos a ponernos en un plano, en un mundo paralelo donde esta oferta es cierta. Imagínate que tú has tenido que vivir de prestado en un momento muy, pero muy delicado, por economía, por deudas, ya sabemos todo lo que ha tenido que padecer y que todavía sigue padeciendo, aunque te lo edulcoren a nivel económico, y ha tenido que prácticamente financiar jugadores comprados. Financiarlos. Uno de ellos fue Ferran Torres. Que costó la friolera de 55 millones de euros más variables. Es decir, creo que con todo fueron 60 millones de euros. 60 millones de euros por Ferran Torres. Que no es mal futbolista, pero 60 millones. Yo creo que Ferran Torres lo compras por 35 y yo creo que ya es una muy buena oferta. Bajo mi punto de vista, sí, está marcando muchos goles, es el máximo goleador nacional. Coño, juega en el Barcelona, ¿eh? Juega en el Barça, no está jugando en la Ponferradina. Si no marcas goles en el Barça, apague y vámonos. Apague y vámonos. Sinceramente te lo digo, apague y vámonos. Si no marcas goles ahí, no vas a marcar goles en ningún sitio. De hecho, sus mejores goles, sus mejores cifras están en el Barcelona estos últimos años, que está jugando más porque Lewandowski ya, pues bueno, está como está, ¿no? Pues imagínate que pagas esta cantidad, lo tienes por plazos, ¿no? A muchos plazos. Y ves que fichas a Anthony Gordon por 80 kilos. Y quieres fichar a Julián Álvarez por 100 millones, que son casi 200 millones de euros, así, fresquitos. A la gente que le debes dinero le puede parecer raro, ¿no? Porque deberías de pagar ya, ¿no?, fichajes de hace 5 años. 5 años. Y la noticia que sale desde Inglaterra es la siguiente, chicos. Última hora. Tras ver cómo el Barça
ha gastado una nada despreciable cantidad de 80 millones en Anthony Gordon y presuntamente está preparando otra oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez, el City ha dado al Barcelona un ultimátum de 48 horas para completar el pago del traspaso de Ferran Torres, o los denunciarán o se enfrentarán a acciones legales. Esto es como si yo en enero estoy falto de pasta y le pido, no sé, 1000 euros a un amigo. Oye, déjame 1000 euros, bro, lo estoy pasando francamente mal, te lo voy a devolver, ¿vale? Te lo voy a devolver, no te preocupes. Y él confía en mí. Él está bien económicamente y me lo puede prestar, ¿vale? Pasan 2, 3, 4, 5 meses y me ve que me compro un coche nuevo, que he pagado la entrada de una casa, que me he comprado un ordenador nuevo y que estoy despilfarrando dinero. No es porque a esa persona le haga falta los 1000 euros. Es por un tema de ética, de compromiso, no sé. Bro, si tienes dinero para comprarte un PC, si tienes dinero para comprarte un coche, si tienes dinero para pagar la entrada de un piso, tienes para pagar esos 1000 euros que una persona te dejó en un momento delicado. Digo yo, ¿no? Si no se lo has pagado es porque no has querido. No has querido. Pues el Manchester City ha dado un ultimátum de 48 horas al FC Barcelona para pagar el restante que queda. Si no, bueno, interpondrán acciones legales contra el FC Barcelona por Ferran Torres. Tócate los huevos. Pero es que hay más, chicos, es que hay más. Es que el Barcelona debe todo esto aún. Malcom. ¿Quién se acuerda de Malcom? Creo que Malcom se fue en 2019 o algo así. Bueno, pues todavía deben cerca de 10 millones de euros. Por Arthur Melo deben 8 millones de euros. Al Valencia por Neto 6,5 millones de euros. Al Liverpool por Philippe Coutinho, un fichaje de 2017, 30 millones de euros. Al Ajax le debe 16 millones por Frenkie de Jong. Al Atlético de Madrid por derechos preferentes, no sé qué es esto, 5 millones de euros. A la Juventus por Pereira, yo no sé, o Mateus Pereira, no sé ni si llegó a jugar en el Barça, 3,7 millones. Por Pjanic, 4,8 millones. Al Braga por Trincao, 10 millones de euros. Trincao se vendió, no sé si fue al Everton, por 20 millones o una cosa así. Se quedaron los 20 millones y no le pagaron al Braga los 10 que le debían. O sea, es una cosa totalmente... Es que no se puede... Es que no se puede entender. Al Villarreal por Denis Suárez, 241.000 euros. Atlético Mineiro por Emerson, 6 millones. Real Valladolid por José Arnaiz. No tengo ni idea de cuándo fichó al Barcelona esta persona. 250.000 euros. Al Real Betis por Junior Firpo, 9 millones. Deben todavía dinero al Eibar por Marc Cucurella, 2,4 millones. Deben a Las Palmas que vendió a Pedri por 10 millones aproximadamente, todavía les deben 1.200.000. Estamos hablando de fichajes de hace 6 años, 6 años. Debe 1,2 millones. Rey Manach, 2 millones de euros al Albacete. ¿Cómo le vendría al Albacete estos 2 millones de euros? Es increíble. Palmeiras por Mateus Fernández, 4,6 millones. Sao Paulo por Emerson, 33.000. Bayern de Múnich por Arturo Vidal, 1 millón de euros. Deportivo de La Coruña por Chumi, 73.000 euros. Y sin hablar de otros, o sea, sin mostrar nombres, por otros futbolistas, debían 6,5 millones de euros. Un total de 126 millones de deuda.
126 millones de deuda. No es moco de pavo, ¿eh? Deben más a clubes que lo que han pagado por Gordon. Me parece tan surrealista. Me parece tan surrealista. De verdad os lo digo, ¿eh? Tan surrealista. He leído un artículo de Culemanía. El Barça debe pagar 36 millones por los fichajes de Lewandowski, Ferran Torres y Vitor Roque antes del 30 de junio. Vamos a lo que realmente importa, que son los plazos. Entre las deudas con entidades deportivas resaltan las incorporaciones de Ferran Torres, Vitor Roque y Robert Lewandowski, cuyas incorporaciones aún acarrean obligaciones por valor de 35 millones de euros. El delantero valenciano se lleva la palma. Aún se debe pagar 13,2 millones de euros. Su aterrizaje en Can Barça en enero de 2022 fructiferó mediante un acuerdo por 55 millones de euros, divididos en 4 plazos de 13,75 millones. Todavía no han pagado el cuarto plazo. Por ello llega la hora de afrontar un nuevo vencimiento, distribuido en 13,2 millones para el Manchester City y otros 455.000 para el Valencia, ¿vale? Pero es que todavía se debe pagar por lo de Tigriño 25,5 millones de euros. Hay que recordar que al Barcelona le salió por 74 millones de euros y que lo vendieron por 20, si no recuerdo mal. La operación cerrada por Deco, 30 millones fijos, más 31 en variables, más el tax que había que pagar a Brasil, daba ese montante, ¿no? Eran 61 millones de euros más el tax, ¿no? Los impuestos que había que pagar. El pastel de Lewandowski. Lewy completa el podio en un caso particular. El Barça tendrá que transferir por el delantero polaco 11 millones de euros repartidos entre 6 clubes. 10 al Bayern de Múnich, 119.000 al Lech Poznan, el Zenit, no sé, Prudskop, otros 113.000, MKS Varsovia 170.000, Legia de Warsaw 50.000, Delta Warsaw 33.000 y Borussia de Dortmund 78.000. ¡Wow! O sea, ¡qué narices, tío! ¡Qué narices! De verdad, ¿eh? Es poético. O sea, después te sale el bueno de Laporta. Te sale el bueno de Laporta y te dice que ha saneado el club, que la deuda está controlada, que la deuda tal. Claro, tú ves todo esto, lo que deben, ves que quieren afrontar fichajes multimillonarios. Todavía no están en la norma 1-1, eso se tendrá que ver de aquí a final de junio. No han vendido a nadie. Por un buen valor. O sea, no ha salido, al menos que yo recuerde, no ha salido un Frenkie de Jong dejando en las arcas 50 millones de euros, por poner un ejemplo. No ha salido ¿qué te puedo decir? Un Araujo dejando 25 millones. No ha salido nadie. Un Ferran Torres dejando 35 millones de euros. No ha salido nadie. Pero nadie es nadie. Un Balde dejando 20 millones. No ha salido nadie, repito. ¿Cómo han podido llegar a la norma 1-1? ¿Cómo pueden tener dinero solamente para delanteros por valor a 180 millones de euros? Con la deuda que tienen, sin haber vendido a nadie. O sea, y sin todavía estar oficializada la norma 1-1 para el Barça. ¿Cómo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo. Sinceramente, yo no lo entiendo, ¿eh? Alguien me lo va a tener que explicar, alguien me lo va a tener que decir. Pero, bueno, ahí está. Nunca hubiera pensado ver una noticia de un ultimátum del Manchester City al Fútbol Club Barcelona, pero ahí está. Y es que, claro, uno es bueno con otro, por muy amiguitos que sean, ¿no? Entre directivas, con Ferran Soriano, con Chiqui Begiristain, con Pep Guardiola todos estos años, pero otra cosa es que te vean cara de bobo. Yo puedo ser muy amigo de alguien que si veo que se está quedando conmigo, pues chico, voy a decirte algo.
¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, que paguen esos 13,2 millones de euros de una puñetera vez, que paguen lo que deben, que no es poco, y que después, si quieren, que fichen. Lo que no puede ser es que se te haga fichaje a plazos. Porque la gente sabe que no tienes un duro, pero que aún así es un club que presuntamente está intentando subsanar los problemas y que además es un club que genera, porque es un club que genera mucho. Lo que pasa es que todo lo que genera se lo tiene que ventilar pronto, por la cantidad de deudas y de trampas que tiene el club, pero que al final genera. Entonces pues la gente pues confía, ¿no? Y que a la primera de cambio que te ves con dinero, que eso lo quiero ver yo. Yo creo que lo de Julián Álvarez es un farol. Os lo digo sinceramente. Me remito a las palabras del Atlético de Madrid. Y que tiene que justificar todos estos meses de bombo y platillo por Julián Álvarez. Lanzan una presunta oferta, que nunca ha sido una oferta, pero sin embargo se envía a los esbirros para decir que hay una oferta. Que eso quede en el pensamiento culé para que mañana salga a la puerta y diga: el Atlético de Madrid no nos lo quiso vender, chicos. No lo quiso vender. Es culpa suya. Echarle la culpa a ellos. Yo lo intenté. Cuando está diciendo el Atlético de Madrid que no ha llegado ninguna oferta del FC Barcelona, y es más, que no ha habido ningún tipo de reunión. Y además, atacando una información que se llevaba diciendo desde hacía meses, que es que Julián estaba buscando casa en Barcelona. Chico, pues yo qué sé. Yo qué sé. ¿Veis cómo no envejeció tan mal el vídeo de ayer? Veremos a ver qué pasa, pero esto a mí me huele. Me huele a culebrón, me huele a muchísimas cosas. Y no nada limpio del FC Barcelona. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.